Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Continuamos en este curso de Educación Médica Continua. Antes de iniciar y para que el resto de participantes siga ingresando desde el aula de espera virtual, compartimos con ustedes indicaciones importantes que nos van a permitir que la calidad de la transmisión sea aún mejor. Tomen en cuenta que la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Si se ha conectado usted desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus preguntas o consultas al speaker, mismas que serán resueltas finalizada la conferencia. Recordarles que estamos en el módulo 6 del primer curso virtual multidisciplinario de cáncer de mama, organizado por la CEO y por la SEMA en conmemoración del mes de cáncer de mama. Recordarles también que este es un curso de educación médica continua que cuenta con el aval de la Universidad San Francisco de Quito y que requerimos para poder entregar los certificados aprobados, contar con un mínimo de asistencia y finalizados todos los módulos, ustedes recibirán en sus correos electrónicos la evaluación correspondiente. Finalizado el congreso, ustedes pueden volver a revisar todas las importantes e interesantes conferencias en la página web de la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Yo les dejo con el moderador de la noche, el doctor Fernando Checa. Doctor Checa, buenas noches. Bienvenido. Prendamos cámara y micrófono, por favor. Gracias. Ya lo he hecho. Buenas noches con todos. Quiero expresar mi agradecimiento, de hecho, a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, también a la Sociedad Ecuatoriana de Mastología y a Roche por brindar estos momentos de comunicación para gozar de la conferencia de la doctora Anita Liuch. También quiero agradecerles a todos los colegas quienes dejando o dándose un tiempo, el cual siempre es muy escaso en nuestra profesión, se han conectado a esta plataforma y lo que sí les aseguro es que al final de la conferencia se sentirán complacidos de haberle escuchado a la Anita. También quiero agradecerle a la doctora Anita Liuch por haber vencido al sueño para estar con nosotros, ya que todos nosotros sabemos que en España al momento son las 3 de la mañana. Esto demuestra el gran aprecio que nos tiene y la recibimos siempre con mucho cariño. Quisiera dar a conocer el currículum de la doctora Ana Liuch, quien se graduó en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia en 1978. Realizó la residencia en la especialidad de hematología y oncología médica en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. En 1985 obtuvo el grado de doctor, también por la Universidad de Valencia, y el premio, sobre todo el premio extraordinario de doctorado. Desde el 2019 es catedrática emérita del área de medicina de la Universidad de Valencia, donde previamente había sido catedrática y además profesora titular. Desempeñó por muchos años el cargo de jefe de departamento del Servicio de Hematología y Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Ha sido coordinadora de muchos cursos de doctorado de la Facultad de Medicina de Valencia y directora de más de 30 tesis doctorales. Es miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, de la European Society of Medical Oncology, el ESMO, y de la American Society of Clinical Oncology, ASCO. Al momento es presidenta de la Comisión de Tumores del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
La Anita nos va a hablar sobre el tema muy importante que es el abordaje de cáncer de mama localmente avanzado a través de los comités multidisciplinarios. Tengo el gran gusto y el honor de dejarles a todos ustedes con Anita para que escuchen sus sabios enseñanzas. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Es un gusto poder compartir contigo pues este tiempo. Ojalá pudiera ser presencial, pero nos tenemos que conformar con ser un tiempo a través de bueno, pues de este modo tan tecnológico, pero que nos lo hemos descubierto y puede ser que se nos quede ya para mucho tiempo. Y estoy encantada de poder compartir con toda la y dar las gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología Médica y también a la Sociedad de Mastología el haberme invitado para poder estar este tiempo con todos ustedes, que además les doy, aunque sea un abrazo virtual muy grande, porque les aprecio muchísimo y siempre he estado encantada con todos ustedes y en ese país tan maravilloso como es Ecuador. Por tanto, bueno, pues hoy voy a hablar del abordaje de cáncer de mama localmente avanzado, HER2 positivo, y vamos a ver cómo está. Voy a hacer una visión global de lo que es el tratamiento y el abordaje de cáncer de mama en este estadio precoz y localmente avanzado. Bueno, vamos, estos son mis posibles conflictos de interés, que los pongo aquí. Y lo primero que quiero decirles es que la terapia adyuvante, el tratamiento adyuvante para pacientes con cáncer de mama precoz, el objetivo va a ser la curación. Esto no lo tenemos que perder de vista porque estamos ante un tipo de tumor que verdaderamente podemos curar gracias a que tenemos hoy tratamientos tan eficaces y tratamientos dirigidos al bloqueo de HER2 como son trastuzumab, pertuzumab, TDM1, lapatinib, neratinib, y esperemos que pronto se nos incorporen otros tratamientos para ello. Sabemos que trastuzumab cambió la historia natural de este subgrupo de pacientes de cáncer de mama HER2 positivo y que verdaderamente supuso un aumento de la supervivencia libre de enfermedad de este subgrupo de pacientes, pudiendo observar cómo ganamos tiempo a la progresión de manera significativa y además también ganamos aumento de la supervivencia, que esto no todos los estudios que hemos realizado lo han hecho. Sabemos que trastuzumab consiguió aumentar el tiempo a la progresión, es decir, la supervivencia libre de enfermedad en un grupo muy importante de pacientes, en más del 40%, pero a pesar de ello y a pesar de dar el mejor tratamiento, el estudio BICRG nos demostró que todavía 1 de cada 4 pacientes podían experimentar una recaída de su enfermedad, aún tratándolas con este tratamiento tan eficaz. También el estudio ERA, que nosotros participamos de forma importante, también demostró ese beneficio, pero también tenemos que ver que 1 de cada 3 pacientes pueden recaer debido a su enfermedad, a pesar de ese tratamiento. Es decir, 25-40% de las pacientes todavía
pueden recaer dentro de los primeros 10 años. Por tanto, nuestra obligación era intentar mejorar estos resultados. Y esto lo vemos claramente aquí, como la cirugía daba un beneficio, y esto lo sabemos todos, del operar un cáncer de mama en estadio precoz o más o menos avanzado con afectación ganglionar, cómo la quimioterapia adyuvante demostró una mejoría, cómo las antraciclinas demostraron un aumento, una mejoría poquito a poco, pero hemos ido aumentando, incorporando nuevos tratamientos, cómo las densidades de dosis también aumentan la supervivencia libre de enfermedad poquito a poco, pero en oncología no damos grandes saltos, sino que vamos añadiendo beneficio. Y cómo trastuzumab aumentó todavía más el tiempo, la supervivencia libre de progresión. Pero aún así, como he dicho, tenemos una serie de pacientes que pueden recaer debido a su enfermedad. Por eso, trastuzumab, quimioterapia, cirugía, ha mejorado, pero no ha eliminado el riesgo de recurrencia de este subgrupo de pacientes. Las pacientes sufren todavía la muerte debido a enfermedad metastásica. Alrededor de 2 millones de nuevos diagnósticos, 400.000 pacientes van a ser dentro de este subgrupo HER2 positivos y el 75% pueden curarse con la terapia adyuvante, pero todavía 100.000 pacientes puede esperarse que van a desarrollar todavía recurrencia incluso después de tratarlas con trastuzumab. Por eso la obligación, todo esto es la justificación de que teníamos que mejorar este tratamiento no solo con trastuzumab, sino con la unión de trastuzumab y pertuzumab, 2 anticuerpos monoclonales que juntos tenían una eficacia muchísimo mayor. El pertuzumab es el primero de esta clase de fármacos dirigidos que inhiben la dimerización de HER2 y, sobre todo, la dimerización de HER2 con HER3, que es la peor heterodimerización que produce una mayor proliferación a nivel de las células tumorales. Por eso, el inhibir esta heterodimerización era importante. Era importante y, sobre todo, teníamos datos preclínicos para realizar este doble bloqueo, teníamos datos en enfermedad metastásica que nunca habíamos conseguido, de supervivencias del 56% de meses de mediana de supervivencia y, por otra parte, también hemos visto que este doble bloqueo, como luego veremos, con quimioterapia neoadyuvante consigue un número de respuestas completas patológicas. Esto es muy importante y lo vemos aquí, como la curva de enfermedad metastásica con el doble bloqueo produce esta supervivencia mediana de 57,1 meses y cómo el número de respuestas completas cuando damos este doble bloqueo con neoadyuvancia conseguimos el número de respuestas completas tan elevado. Y esto hace que nos planteáramos este estudio en el cual nosotros también participamos de forma importante, el Affinity, que era para pacientes en adyuvancia, que tras ser operadas de su tumor inicial teníamos que administrar una quimioterapia más trastuzumab, que era el estándar hasta ese momento, era la rama, hicimos que fuera la rama control, y quimioterapia más trastuzumab más pertuzumab, es decir, el doble bloqueo, lo tuviéramos
lo lleváramos a la adyuvancia para ver si producía una mejoría sobre esa rama control que ya era buena, de quimioterapia más trastuzumab. Eso se hizo el primer análisis de supervivencia a los 3 años y medio de seguimiento, luego un segundo análisis que fue presentado en San Antonio del año pasado por la doctora Picard. El tercer análisis de supervivencia está previsto para dentro de 2 años y el análisis definitivo está previsto que se realice cuando lleve 640 muertes, que todavía no ha llegado. En estos momentos tenemos 508 pacientes con un intervalo libre de enfermedad, 127 más que cuando se hizo el primer análisis. La mediana de seguimiento en este segundo análisis y último que tenemos hasta este momento fue de 74 meses, habiéndose producido 272 muertes y 103 más que en el estudio anterior, en el cierre del estudio anterior. Aquí vemos claramente cómo a los 6 años, que fue esta evaluación, vemos cómo hay globalmente en todo el subgrupo ganglios positivos, ganglios negativos. Se tuvo que hacer una enmienda de este estudio porque se habían metido muchas pacientes ganglios negativos para que fueran pacientes que solo se metieran al final del estudio las pacientes ganglios positivos. Y con este análisis, la supervivencia libre de enfermedad a los 6 años fue 94% frente a 93%, globalmente en todo el subgrupo. Y la disminución del riesgo de muerte fue de un 15%. Esta fue la supervivencia global que se obtuvo porque era el estudio, el objetivo de este análisis era supervivencia. Cuando nosotros vemos la supervivencia global libre de eventos, hay un beneficio absoluto de 2,8%, una reducción del riesgo de recaída de un 24% en este análisis frente a una disminución del 0,9% en el primer análisis de los 3 años. Vemos que conforme pasa el tiempo hay un aumento del beneficio de este estudio, pero beneficia a todas las pacientes, tanto ganglios positivos como negativos, receptores positivos o receptores negativos. Es igual para todas el beneficio. Esta es la curva global de todas las pacientes, pero queremos ver si beneficia a todas por igual o no. Y vemos claramente que las pacientes con ganglios, no sé si se me ha extraviado, no obstante, vemos que las pacientes con ganglios positivos se benefician mucho más, con una diferencia absoluta de 4,5, una reducción del riesgo de recaída de un 28%. También el análisis de 3 años, que fueron los primeros datos presentados, la reducción del riesgo de recaída fue de un 23%. Y a los 6 años la reducción del riesgo de recaída fue de un 28%. Pero también tenemos que ver que las pacientes que recaen, esto es muy importante, porque si fuera una recaída local la podríamos rescatar, pero vemos que las pacientes, si evitamos recaídas sistémicas, vamos a poder decir que aumentamos la sobrevida. Y aquí vemos que el riesgo de recaída es globalmente superior
las pacientes que llevaron pertuzumab recaen muchas menos de forma significativa que las pacientes con trastuzumab solo. La recaída locorregional también se beneficia, pero menos. La recaída distante es la que mayor beneficio tiene. Y esto es muy importante porque estamos acostumbrados que en oncología lo mejor lo tenemos que dar lo más pronto posible, porque si no podemos que las pacientes una vez recaen saben que en la enfermedad metastásica no tenemos posibilidades de curación. Las posibilidades de curación se dan en la enfermedad inicial. Y el número, cuando vemos por ganglio negativo, vemos que las diferencias son pequeñas, posiblemente porque las pacientes con ganglios negativos fueron casi la mitad de las pacientes y estas pacientes recaen menos y posiblemente haya que esperar más tiempo para ver si hay o no beneficio del doble bloqueo en adyuvancia en ganglios negativos, donde sí que lo estamos viendo, como les he enseñado y mostrado anteriormente, es en ganglios positivos. Y las pacientes con receptores positivos o negativos se benefician igual. En el primer análisis hubo un mayor beneficio en las pacientes receptores negativos, pero a los 6 años vemos que las pacientes, la reducción del riesgo de recaída, 17% en receptores negativos y un 27% con receptores positivos. Por tanto, el beneficio se daba igual en pacientes positivas que en negativas. Por eso, todas las guías clínicas, la recomendación era dar el doble bloqueo cuando las pacientes tenían alto riesgo de recaída. Y en estos momentos el alto riesgo de recaída es por ganglios axilares afectos. Por tanto, en las pacientes que tienen ganglios positivos después de la cirugía. Tanto St. Gallen como las guías de ASCO, como las NCC, como las AGO, las alemanas, todas ellas indican que las pacientes con alto riesgo de recaída son las que debemos tratar con el doble bloqueo. Esto fue en el estudio inicial, cuando ya lo daban para estas guías clínicas como tratamiento estándar, y después cuando se hizo el reanálisis tanto para receptores positivos como receptores negativos, ven que la NCC la prescripción del doble bloqueo la hace si ganglios positivos y si receptores positivos o negativos. Esto es importante porque vemos que tenemos que seleccionar las pacientes de alto riesgo para dar este tipo de tratamiento. Edith Pérez en el 2019 ya hacía el esquema de que toda paciente clínicamente N más o N menos T menor de 2 debíamos hacer cirugía. Si después de la cirugía era un estadio 1, podíamos tratarla y deberíamos tratarla con taxanos y trastuzumab solo. Pero si era un estadio 2 o 3, un localmente avanzado, deberíamos tratarlas con el doble bloqueo más la quimioterapia. Y nos deberíamos de plantear si les dábamos neratinib, pero el neratinib en Europa por lo menos no lo tenemos todavía aprobado. El neratinib después de 2 años del tratamiento adyuvante. Entonces vamos a entrar ahora en las pacientes con tumores grandes, localmente avanzados, que vamos a hacer tratamiento neoadyuvante. ¿Qué debemos hacer en estas pacientes con la neoadyuvancia? Pues darles este tratamiento
con doble bloqueo con quimioterapia. Ahora veremos la justificación y veremos después de la cirugía, después de la neoadyuvancia, si tenemos algo para poder mejorar ese beneficio. ¿Cuáles son los beneficios del tratamiento neoadyuvante? Y más en pacientes con tumores localmente avanzados. Por una parte, reduce el tamaño del tumor, aumenta la resecabilidad, aumenta la tasa de conservación de la mama, permite ajustar el tratamiento reduciendo la exposición a tratamientos que no son eficaces, porque la neoadyuvancia nos va a dar el beneficio del tratamiento si disminuye o no el tumor y dejar de dar ese mismo tratamiento. Ayuda a predecir el riesgo de recaída según la respuesta patológica obtenida a este tratamiento. Esto es lo que hoy más nos va a ayudar a determinar el riesgo y el comportamiento que puede tener una paciente. Lo tradicional era dar la neoadyuvancia a tumores irresecables, inflamatorios o que verdaderamente eran muy grandes y no permitía la conservación de la mama. Así es como empezamos a utilizar la neoadyuvancia, pero verdaderamente lo actual es porque nos va a estratificar el riesgo y va a guiar el tratamiento adyuvante que debamos dar a estas pacientes, nos va a dar una información pronóstica en poco tiempo y va a asegurar y nos va a ayudar a tener nuevos tratamientos en un tiempo corto. No tendríamos que esperar, como en la adyuvancia, 5 o 6 años para ver el beneficio de un nuevo tratamiento. Esto es importantísimo porque en 7 o 8 meses podemos decirle a la paciente cómo va a ser su evolución. Y en un futuro nos va a ayudar a que la respuesta patológica nos guíe la terapia de desescalación, es decir, de disminuir el tratamiento que debamos dar. Esto está en estudio y todavía no tenemos datos, pero es algo importante. Y además nos va a dar biomarcadores de resistencia o sensibilidad con la biopsia líquida o con biopsias seriadas que hagamos durante la neoadyuvancia. Esto es también un gran avance que tendríamos con los tratamientos neoadyuvantes, porque hemos pasado a que este era el objetivo que teníamos hace mucho tiempo, incrementar la tasa de cirugía conservadora, pero hoy podemos añadirle el objetivo importante, que es acelerar la investigación de tratamientos sistémicos, que en poco tiempo podríamos saber si es válido o no, como nos está pasando actualmente en el triple negativo con la inmunoterapia, que la neoadyuvancia nos está diciendo ya con 2 estudios que la inmunoterapia puede ser válida para el tratamiento de este grupo de pacientes en su etapa inicial y no hace falta esperar tanto tiempo para saber si sí o si no. Pero este tratamiento neoadyuvante nos obliga a tener en nuestros servicios, en nuestra forma de tratar a estas pacientes, un enfoque multidisciplinar. Nos necesitamos todos para hacer esta estrategia tan importante para las pacientes, de los patólogos, de los nucleares, de la radiología, de la oncología, de la cirugía, de la ginecología, es decir, de los mastólogos para poder tratar perfectamente. Por eso me encanta que estemos aquí las 2 sociedades juntas, porque verdaderamente el enfoque del tratamiento del cáncer de mama hoy tenemos que hablar de que tiene que ser multidisciplinar.
Y lo que hemos aprendido es que la respuesta completa patológica es un marcador subrogado de supervivencia. Y esto nos ha ido muy bien porque ha sido la base de estos estudios la que ha marcado que la FDA y la EMA hayan acogido como marcador subrogado de supervivencia la respuesta completa patológica, porque entonces el endpoint de los estudios puede ser esta respuesta completa patológica, pero no para todos los tumores, sino para los pacientes con HER2 positivo y para las pacientes triples negativos. En las luminales no podemos pensar, pero lo seguimos pensando todos, que queremos conseguir respuestas completas patológicas, pero en las luminales la respuesta completa patológica se produce en menos de un 7%, con lo cual debemos de buscar, y estamos buscando todos, qué marcador biológico podría ser el que deberíamos buscar en las pacientes luminales y no la respuesta patológica completa, porque posiblemente la terapia hormonal neoadyuvante o la quimioterapia neoadyuvante en las luminales sea menos válida para conseguir desaparición del tumor. Pero donde sí que es verdaderamente válido y nos ha enseñado mucho es en las que sobreexpresan HER2 y en las triples negativas. En las que sobreexpresan HER2, este estudio que fue el NOA, que era solo, empezamos igual que en adyuvancia, con trastuzumab, este estudio demostró que el trastuzumab añadido a quimioterapia, que era esta rama, era un estudio que hicimos con el Instituto de Tumores de Milán y nosotros también participamos en este estudio, pues la mitad de las pacientes recibieron trastuzumab, la otra mitad no recibieron trastuzumab, solo quimioterapia. Y vemos claramente que las pacientes que recibieron trastuzumab tenían una tasa de respuestas completas significativamente superior a las que lo hacían con la quimioterapia sola. 20% con quimioterapia solo, 22, 48% con trastuzumab. Y vemos que la respuesta completa en ganglios y axila también había una diferencia. Pero ocurre lo mismo que en la adyuvancia. A pesar del mejor tratamiento, todavía con trastuzumab solo teníamos un 42% de pacientes con riesgo de recaída. Es decir, un 42% de estas pacientes tratadas con lo mejor que tenían recaían de su enfermedad. Y así nos planteamos el doble bloqueo en neoadyuvancia con el estudio NEOSFER. Este estudio, NEOSFER, una rama era la de control, que era con trastuzumab y docetaxel, otra rama era trastuzumab, docetaxel y pertuzumab, otra rama era solo con trastuzumab y pertuzumab sin quimioterapia y otra rama era docetaxel y pertuzumab solo. Con 4 formas de tratamiento diferentes se demostró que las pacientes que recibieron doble bloqueo más quimioterapia tuvieron un mayor número de respuestas completas patológicas, 63% cuando tenían receptores negativos. Y imagínense, lo que sí que vimos es que la rama de doble bloqueo sin quimioterapia conseguía 29% de respuestas completas
patológicas. Esto fue importante. El problema es saber qué pacientes son esas que hacen respuesta completa patológica sin quimioterapia. Ahora también tenemos estudios que intentan averiguar quiénes son este subgrupo de pacientes que no precisarían quimioterapia, precisarían solo el doble bloqueo de tratamiento, como se demuestra en este estudio. Y aquí vemos claramente que esta es la curva del NOA con trastuzumab, que las recaídas se producen todavía en un 42%. Pero vemos que en el Neosphere, con el doble bloqueo, se producen todavía recaídas, pero un 14%. Esto es importantísimo porque vemos lo mismo que en la adyuvancia, pero aquí el beneficio prácticamente es de todas las pacientes. Los esquemas que hoy se mantienen en uso del doble bloqueo con quimioterapia llegan a 60% de respuestas completas patológicas. Y aquí tenemos los diversos esquemas de doble bloqueo más quimioterapia, el trifaena, que también no pretendía ver las respuestas completas, pero imagínense el número de respuestas completas que consiguen tanto Neosphere como el trifaena, como el Geparsepto, como el Cristin y como el NSABP-B52 o el TRAIN. Respuestas completas en un número significativo. El que tengamos pacientes que podamos conseguir estas respuestas completas, vamos a decirle que la máxima probabilidad es que no va a recaer si se beneficia del tratamiento neoadyuvante de esta forma. Y en septiembre, gracias a estos estudios, aprobó la FDA en neoadyuvancia tan solo con un estudio como fue el Neosphere, un fase 2 randomizado a 4 ramas, aprobó en el 2013, en julio del 2013 publicamos el primer análisis del Neosphere y la FDA lo aprobó en septiembre, pertuzumab en combinación para la terapia neoadyuvante en tumores mayores de 2 o con ganglios positivos, y aprobó 3 regímenes válidos: THP, que era trastuzumab, pertuzumab y docetaxel, FEC/3 seguido, eso sí, ya no el esquema de el Neosphere, que solo daba 4 ciclos en neoadyuvancia y luego las antraciclinas las daba en la adyuvancia, sino que estos son esquemas ya con antraciclinas, THP o TCHP con carboplatino, docetaxel sin antraciclinas. Todos estos estudios se aprobaron por la FDA para poder darles a las pacientes este beneficio. Y estos son los diferentes esquemas de tratamiento que han conseguido estos números de respuestas completas patológicas: 68, 67, 69. El que tú tengas una paciente que le puedas decir las probabilidades de que desaparezca todo el tumor de la mama y de la axila es importantísimo, con un esquema de tratamiento como era este, con quimioterapia y doble bloqueo. Y las pacientes con respuesta completa patológica, lógicamente, tienen mucho menos recaídas, 12%, 17%, 17%, 12%, frente a 43%, 29%, 23%, cuando no hacen respuesta completa patológica, cuando queda enfermedad residual tras el tratamiento neoadyuvante, con lo cual nuestra capacidad de mejorar todavía podía aumentar más si éramos capaces de dar algún tratamiento para disminuir
estas recaídas de enfermedad residual tras la neoadyuvancia. Porque sabemos que en la neoadyuvancia vamos a darle el tratamiento, vamos a operar a la paciente, vamos a evaluar in vivo la sensibilidad del tratamiento, vamos a tener un factor pronóstico magnífico como es la respuesta completa patológica, pero sabemos que cuando hacen respuesta completa patológica, la curva casi de seguimiento se mantiene prácticamente con muy pocas recaídas, como hemos visto. Pero todavía las que no hacen respuesta completa patológica van a tener una peor supervivencia, porque va a quedar enfermedad residual, van a quedar micrometástasis y la recurrencia de enfermedad va a ser mucho mayor que las pacientes que hacen respuesta completa patológica. Esto es importantísimo y esa respuesta completa la consideraremos cuando no hay evidencia de células invasivas residuales. El carcinoma in situ se considera respuesta completa patológica y si hay micrometástasis todavía no hay estudios que nos digan si podemos considerar respuesta completa o no, porque hay micrometástasis y no sabemos esas micrometástasis en el ganglio qué significado pueden tener. Pero las pacientes que tras la cirugía después de la neoadyuvancia queda enfermedad residual importante, invasiva, en mama o en axila, pues ahora tenemos un tratamiento que nos puede ayudar a poder hacer algo por ellas, de estas pacientes con enfermedad residual, porque la respuesta al tratamiento la evaluaremos clínicamente, pero sobre todo la evaluación que tiene valor es la quirúrgica, porque sabemos que la evaluación clínica, aunque sea por ultrasonidos o por resonancia, a veces tenemos respuestas completas y luego la cirugía nos dice que queda enfermedad residual. Esto es importante y lo tendremos que saber. Así se diseñó el primer estudio para enfermedad residual que ha sido positivo. Emmy Anderson, que saben que yo me formé allí, la verdad es que intentó por todos los medios, para todas las pacientes que quedaba enfermedad residual, intentar cambiar los esquemas de quimioterapia. En aquel tiempo dar mitomicina C, se han dado vinorelbina, mitomicina, diversos tratamientos para la enfermedad residual. Ninguno dio beneficio. Y este tratamiento en el subgrupo de pacientes HER2 positivas son el que nos ha dado la clave para por dónde tendremos que ir y qué es lo que podemos hacer. Este es el estudio Catherine, que ustedes conocen perfectamente, pero que fue el primer estudio para enfermedad residual. El otro estudio era para pacientes triples negativas o luminales B algunas, que era el estudio CREAT. El estudio CREAT, y luego nosotros hicimos desde HEICAM el estudio CIBOMA, que mucha gente de ustedes, algunos hospitales participaron, que era dar capecitabina tras la cirugía cuando quedaba enfermedad residual. Y este estudio de capecitabina en triple negativo dio resultados importantes de que puede ser un tratamiento eficaz para las que les queda enfermedad residual. Tendremos que esperar a tener más datos de estos estudios de capecitabina, porque no todos los estudios han demostrado un beneficio.
y por tanto teníamos por otra parte un fármaco importante como era el TDM1 para esa enfermedad residual que era una enfermedad que podíamos intentar tratar con tratamiento para esa enfermedad que nos quedaba y que era HER2 positiva. Este estudio era diseñado para las pacientes que quedaba enfermedad residual con trastuzumab, que era lo que hubiéramos hecho estándar y lo que hacemos estándar en algunos casos. Ahora ya con este estudio lo hemos dejado porque el beneficio es tan grande con TDM1 dado en vez de trastuzumab. TDM1, que saben que es un fármaco que lleva un citostático incorporado mucho más eficaz que cualquier quimioterapia, 100 veces más que el Taxol, y que verdaderamente dio un beneficio, ha dado un beneficio en enfermedad avanzada. El objetivo, el endpoint primario, era supervivencia libre de enfermedad invasiva. Y los endpoints secundarios, supervivencia global, respuesta y duración de respuesta. Este estudio luego se le daba radioterapia junto con el TDM1, terapia endocrina que fuera la necesaria para las pacientes en el caso, y después en las pacientes que por algún motivo no toleraban TDM1 en el tratamiento, podía hacerse un crossover a trastuzumab. Este estudio, la población fueron nada menos que 740 pacientes en cada rama de tratamiento, la duración mediana del seguimiento después de 40 meses, 40-41. Lo vemos que la primera paciente entró en el 2013 y el último paciente en el 2015. Y se cerraron los datos en julio del 2018 y se presentaron en San Antonio del 2018. Los factores de estratificación, vemos que las pacientes eran receptores positivos o negativos, tal y como estamos acostumbrados, que llevaron trastuzumab solo neoadyuvante, porque todavía el doble bloqueo no estaba aprobado, un 80%, trastuzumab más pertuzumab, es decir, un doble bloqueo, un 19% de las pacientes. El 80% recibió solo trastuzumab porque no lo teníamos aprobado, el doble bloqueo, y se permitía que entraran este grupo de pacientes. Ganglios positivos, 46%, y ganglios negativos, 53%. Esto era después de la neoadyuvancia, o sea, que eran pacientes que habían recibido. Lo que sí que es de señalar es que había muchas pacientes, casi 70% de las pacientes, 41 y 24, eran tumores residuales muy pequeños o con afectación de micrometástasis en axila o T1A, T1B o T1C, es decir, constituyen el mayor número de pacientes, 44 y 23%, o sea que no hay que esperar a tener gran T4 y T4D inflamatorios, imagínense, pocas pacientes, o sea, esto era después de la neoadyuvancia y en el momento de la cirugía, lo cual no hay que esperar a dar el tratamiento a pacientes con gran enfermedad residual, con pequeña enfermedad residual ya se benefician del tratamiento. Y esto era importante y lo vemos aquí. Más del 60% de las pacientes presentaba escasa enfermedad residual. Y el beneficio fue de reducción del riesgo de recaída de un 50%. Las pacientes que llevaron TDM1 tras la cirugía frente a las que llevaron
trastuzumab. Diferencia absoluta entre las dos ramas de 11,3%. Esto es impresionante y imagínense, los taxanos frente a lo que estábamos dando en adyuvancia antes tuvieron un beneficio absoluto de un 6-7% y esta diferencia de TDM1 frente a trastuzumab de 11,3%, algo que nos dejó a todos boquiabiertos cuando vimos los resultados. El beneficio, vemos que el hazard ratio es en todos los subgrupos de 0,4 a 50% de hazard ratio del beneficio del tratamiento, es decir, reducción del riesgo prácticamente en todos los subgrupos, mujeres jóvenes, mujeres mayores, ganglios positivos en el momento de la cirugía, ganglios negativos, aquí tenemos los hazard ratio, 0,52, 0,44 con ganglios negativos, vemos claramente que todos los subgrupos se benefician del tratamiento. Y vemos que el TDM1 es efectivo en pacientes con ganglios negativos y escasa enfermedad residual, igual que en pacientes con ganglios positivos. Y otra cosa que se quiso ver es si había alguna diferencia entre las que habían recibido trastuzumab previo solo en la neoadyuvancia o habían recibido pertutrastuzumab, porque ahora las pacientes que estamos tratando actualmente nos van a venir tratadas con doble bloqueo la mayoría y queríamos ver si verdaderamente era igual de efectivo habiéndoles dado doble bloqueo antes y dábamos el TDM1 después. Y vimos que las pacientes que habían recibido doble bloqueo previo, habían pocas pacientes, un 20%, pero hazard ratio exactamente igual, mismo beneficio, las que han recibido trastuzumab previo o las que han recibido doble bloqueo previo, con lo cual beneficio en los dos subgrupos. Podemos darlo aun habiendo gastado el doble bloqueo previamente. Y aquí vemos lo mismo, que los eventos que se reducen son los eventos sistémicos. Aquí vemos claramente cómo las recurrencias a distancia fueron mucho menores en la rama de TDM1 que en la rama con trastuzumab. Lo que fue más o menos similar fue la recaída en sistema nervioso central. Se produjo de las mismas características tanto en el grupo de trastuzumab como en el del TDM1. La recurrencia locorregional también se benefician, la cáncer de mama contralateral también, y por tanto la mayoría de las recidivas fueron a distancia y con una incidencia muy reducida en la rama con TDM1. Por tanto, esto nos demuestra que el beneficio es sobre todo a expensas de las pacientes en las pacientes con enfermedad sistémica. Por tanto, esto es un gran beneficio porque evita esas recaídas sistémicas. El primer análisis que se hizo en este estudio Caterin de supervivencia, los datos cuando se analizó eran los 3 años y eran todavía inmaduros, pero parece que vaya a existir un beneficio, pero todavía en el momento de este análisis no. Y la exposición al tratamiento para ver que toleran bien TDM1, como es un fármaco que no les va a producir alopecia, es algo que las pacientes aceptan muy bien, porque es como si continuaran con un tratamiento que ya no les va a producir la alopecia que les ha producido la neoadyuvancia. Y por tanto vemos que más
del 70% de las pacientes cumplió los 14 ciclos de TDM1. Y los efectos secundarios verdaderamente fueron todos grados pequeños. Grado 4, grado más de 3, hubieron muy pocas pacientes que lo tuvieron. Grado 3. Y, sobre todo, lo importante es que la seguridad cardíaca fue máxima, incluso menos disminuciones de fracciones de eyección con TDM1 que con trastuzumab. Por tanto, los eventos cardíacos no tenemos que tenerles miedo porque incluso hubieron menos con TDM1 que con trastuzumab en adyuvancia. Y estas son las conclusiones. Es el primer estudio que demuestra un beneficio significativo de cambio de quimioterapia dirigida a HER2. Es el estudio cumplió su objetivo principal con una reducción del 50% de un evento de supervivencia libre de enfermedad sistémica. El perfil de seguridad fue máximo y la magnitud del beneficio fue consistente en todos los subgrupos. Esto fue importante porque nos dio por primera vez un tratamiento que fuera eficaz en esas pacientes que queda enfermedad residual, que tanto nos preocupa cuando a una paciente, después de haberle dado lo mejor, le queda enfermedad residual. Y otro dato que se dio en este año en el ESMO Breast, de este año, que muchos de ustedes lo verían, pues fue el ver si la radioterapia y la hormonoterapia podían darse concomitantemente con TDM1. Ya lo sabíamos porque en enfermedad metastásica no había problema cuando había que irradiar a alguna paciente, pero en un estudio así era importante ver si la radioterapia, que era recomendada en las pacientes que lo precisaran, o la terapia hormonal, que podía ser cualquiera, inhibidores de aromatasa, tamoxifeno, supresión ovárica más inhibidor, lo que fuera, se quiso ver si se podía dar concomitantemente con TDM1 y no había problema. Y así vimos que la radioterapia no da ningún problema. Las pacientes con TDM1 pueden recibir la radioterapia concomitante, que no había ningún problema. Esta es la rama de trastuzumab y esta la de TDM1. Y cuando quisimos ver la terapia hormonal, exactamente igual. Beneficio tanto exactamente igual para las pacientes con terapia hormonal que con la rama control como en la rama de TDM1, sin problemas de peor. Y por otra parte, algo que nos preguntamos mucho es si la enfermedad residual, después de haber recibido terapia anti-HER2 y puede negativizarse, la verdad es que las pacientes que se negativizan son muy pocas, de un 8 a un 10%, tan solo las que sufren un cambio en este estudio fue un 8,3%. Como tenían, porque se hacía centralizado otra vez el estudio en la enfermedad residual, pues se hicieron de las pacientes que quedaba enfermedad residual y pudieron conseguirse las muestras y que fueran todas ellas, imaginaros, 1.195 muestras de neoadyuvantes que volvieron a realizar el estudio y posterior a la cirugía cambió en las que quedaba enfermedad residual un 8,3% fueron HER2 negativo en el momento de entrar en el estudio Catherine. Lo que se demuestra es que se benefician exactamente igual de TDM1. Es una pregunta que nos hacemos y que no tenemos del todo contestada, porque dices a una paciente que se ha negativizado el HER2
le doy anti-HER2 durante un año con Trastu o con TDM1, es decir, puede ser de cualquiera de las formas, ¿no? Pero hay que tratarlas y hay que continuar. En este estudio se trataron y nosotros en la práctica clínica las continuamos tratando como HER2. Pero aquí se hizo el estudio de las que habían negativizado y se vio que se beneficiaban exactamente igual que las que continuaban siendo HER2. Por eso las guías clínicas, todas ellas incorporan el tratamiento con TDM1 para la enfermedad residual de neoadyuvancia. Y, por tanto, el cambio en el estándar nuestro para pacientes que hemos tratado después de taxanos y anti-HER2, pues va a ser, y que de enfermedad residual va a ser TDM1. Es un modelo para la aplicación de un enfoque multidisciplinar para el cáncer de mama y, por tanto, va a involucrar a muchas especialidades oncológicas y no oncológicas y va a estrechar más los brazos entre los cirujanos, los oncólogos, los ginecólogos y todos los que hacemos un tratamiento como estándar neoadyuvante. Los resultados en los pacientes será reducir las secuelas de los tratamientos, pero todos van a ser muy necesarios y ahora ya incluimos a los biólogos moleculares, a los investigadores translacionales, que son muy importantes. Y aquí tenemos que las pacientes, ya vimos cómo las adyuvantes las vamos a tratar de esta forma, pero las neoadyuvantes vamos a tratarlas después del doble bloqueo neoadyuvante, cirugía, sin respuesta completa patológica, un año de trastuzumab o algunas pacientes pueden llevar doble bloqueo, lo que cuando queda enfermedad residual le vamos a dar TDM1 y hay estudios de dar neratinib como tratamiento de extensión posteriormente o doble bloqueo, pero no tenemos datos. Hoy los datos que tenemos son para TDM1. Y esta es hacia dónde vamos, que es añadir a nuestras terapias anti-HER2, terapias endocrinas, inhibidores de CD4, CD6, activación inmune junto con el tratamiento, las células CAR, el margetuximab, vacunas o más potentes inhibidores de la señal anti-HER2, como son inhibidores de TKI o neratinib o anti-HER2 con anticuerpos o inhibidores de PI3K en TON o anticuerpos conjugados, droga conjugados. Por ahí va el camino futuro. Y esta es la última. El pronóstico de las pacientes con cáncer de mama ha mejorado de manera significativa en las últimas 2 décadas. Los nuevos fármacos están mejorando supervivencia y reduciendo toxicidad tanto en pacientes con cáncer de mama precoz como avanzado. Y el futuro es muy prometedor, pues podemos concebir aproximaciones para algunas de estas pacientes. Muchas gracias, Anita, por la charla. Realmente una charla que nos ha actualizado en el manejo neoadyuvante de aquellos pacientes que tienen incluso tumores pequeños, pero el HER2 positivo, ya sea que tengan receptores hormonales positivos o negativos. Solicito a los colegas que han asistido a esta conferencia emitan sus preguntas para ampliar y solucionar las dudas que podemos tener. Aquí tengo ya algunas preguntas. Anita, Sí. una pregunta, la primera pregunta. Está dirigida por el doctor Ustak. Dice que aquellas pacientes con CA de seno localmente avanzado, 2 positivo, que progresa al tratamiento con trastuzumab y quimioterapia neoadyuvante,
con metástasis cerebrales. O sea que ya no sería localmente avanzado, sino tiene metástasis cerebrales. ¿Cuál sería su conducta a seguir al respecto con receptores hormonales positivos en unas y en otras pacientes con receptores hormonales negativos? Y no se tiene otra droga más que el trastuzumab, que hay varios condicionamientos, Anita. Sí, está muy bien porque verdaderamente, bueno, pues las metástasis, cuando tengamos nuevos fármacos dirigidos a metástasis cerebrales, como vimos en San Antonio, digo en ESMO de este año, vamos a poder utilizarlas, pero cuando tenemos solo trastuzumab, yo a esta paciente trataría la metástasis cerebral si fuera mínimas metástasis cerebrales y pudiera hacerse radiocirugía con gamma cámara, yo haría el tratamiento local de la metástasis cerebral y cambiaría tratamiento de lo que le hubiera estado dando antes en la neoadyuvancia. Si eran taxanos, yo en estos momentos, en esta paciente, intentaría cambiar el taxano. Si no le he dado antraciclinas, se pueden dar antraciclinas liposomiales con trastuzumab, pero si no, se puede dar vinorelbina, creo que la tenéis, y el estudio ha demostrado beneficio, y puede atravesar esto de que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Cuando se produce la metástasis, la barrera hematoencefálica se rompe y vuelve a responder a los tratamientos que le podamos dar. Yo le daría, si no podéis dar doble bloqueo, porque el doble bloqueo con otro fármaco diferente a la neoadyuvancia, cuando hubiera acabado o el tratamiento de las metástasis locorregionales, o la radioterapia o la radiocirugía. Le daría un tratamiento quimioterápico diferente y continuaría, si no tiene otra posibilidad, con trastuzumab, y si la tiene, con doble bloqueo. Muchas gracias. Otra pregunta, Anita. En el estudio Affinity se vio que el tratamiento daba mejores resultados cuando las pacientes tenían ganglios positivos y además eran receptores hormonales negativos. ¿Existe algún estudio que muestre si es que debe existir un número mínimo de ganglios positivos o la paciente que presenta ya un ganglio positivo axilar debe recibir este tratamiento sabiendo que tiene una mejor respuesta? Muy interesante la pregunta. A mayor riesgo, mayor beneficio, pero con un ganglio solo, de 1 a 3, también se benefician. Aunque los estudios, bueno, pues cuando se publicó el análisis, se vio que beneficiaba ya con un ganglio afecto. Nosotros ya tenemos autorizado el doble bloqueo. Cuanto más ganglios, mayor riesgo, mayor beneficio, pero con un ganglio solo ya existe beneficio. Y eso en el explot del número de ganglios se ve claramente que hay beneficio. Con el Affinity. Nosotros en receptores, como el segundo análisis no demostró que en receptores negativos fuera mejor, nosotros ahora, y demuestra que en receptor positivo o negativo es eficaz, nosotros damos el tanto para el receptor negativo como para el receptor positivo, porque en el último análisis no se vieron diferencias con los receptores hormonales. Gracias, Anita. La siguiente pregunta es también dada por el doctor Wally y dice que en un paciente con cáncer triple negativo, es otro tipo diferente de tumor, localmente avanzado, que no responda a quimioterapia de primera línea con ACE y paclitaxel,
¿cuál sería su segundo régimen de tratamiento? Un triple Nosotros, negativo que no responde a sí, quimioterapia a la C-paclitaxel. sí. Nosotros ¿Cuál sería tu consejo? Nosotros en las pacientes triples negativos ya añadimos carboplatino o sales de platino en la neoadyuvancia. El número de respuestas patológicas que hemos encontrado, bueno, los datos en la literatura, hay algún estudio que demuestra que no hay tanto beneficio con las sales, pero la mayoría y el metaanálisis han demostrado que las sales de platino son eficaces en el triple negativo. No obstante, si le ha progresado, porque nosotros damos el carboplatino con el paclitaxel, damos AC y luego paclitaxel más carboplatino semanal o cada 3 semanas. Y tenemos un número de respuestas importantes. Y en España ya la mayoría, sobre todo si son gente joven, capaz de tolerar bien el tratamiento. Yo, si no ha habido respuesta con ese tratamiento, es muy difícil que un triple negativo lo pueda rescatar con otra cosa. Si los taxanos y las antraciclinas no han hecho efecto en una triple negativa, muy difícil el poder hacer. Nosotros hacemos BRCAs en las triples negativas, siempre que sean menores de 50 años, por si acaso se pudieran beneficiar de los inhibidores de el olaparib o cualquier inhibidor de este tipo para las BRCAs. Pero si no, nosotros lo que haríamos sería tratarla a lo mejor intentando rescatar con una radioterapia para poder hacer la cirugía o con una quimioterapia, pero no entreteniéndose demasiado. Una quimioterapia para un triple negativo, que podría ser en el caso de él, que solo había tratado con antraciclinas y taxanos, yo le daría gencitabina, carboplatino. Pero el índice de respuestas no es demasiado elevado y una triple negativa que se escapa ya en la neoadyuvancia, qué difícil es darle algo que pueda ser verdaderamente efectivo. Si no es, también se puede hacer PDL1 porque se puede considerar como una enfermedad avanzada y ver si verdaderamente tiene PDL1 positivo y se pudiera dar, si tenéis posibilidades, inmunoterapia. Inmunoterapia con nab-paclitaxel, que es lo que ha demostrado un beneficio, ¿vale? Con lo cual, yo eso, si tuvierais oportunidad, sería mi elección, ¿eh? Porque esta paciente que ha progresado a la neoadyuvancia localmente avanzada, lo más posible es que sea metastásica y que puedas tratarla como una metastásica, aunque intentando rescatar para hacer una cirugía, porque si no, las triples negativas se nos van con recaídas locorregionales importantes. Doctor Checa. Es que se nos ha caído. Sí, ¿me escuchan? No, está aquí. Sí, ya me reconecté, estoy escuchándoles a ustedes. Ya, perdón, se interrumpió mi internet. Que va. Pese a que tomé todas las precauciones del caso. Una pregunta, Anita. El estudio Catherine mostró que un grupo de pacientes en el subgrupo de HER2 negativo sí, todavía respondieron sí, a los anticuerpos monoclonales nuevos. Sí. Y eso ha creado un campo de investigación para saber cómo se maneja los HER negativos
los HER que vienen una cruz, los HER que vienen dos cruces, que hasta hace poco tiempo se hacía el FISH para comprobar que realmente sean positivos. ¿Cómo está esa investigación o esos pensamientos para el manejo de los HER negativos y los HER2, dos Sí, cruces? sí. Ojalá tuviéramos, Fernando, datos para esas pacientes HER2 con baja expresión de HER2, ¿no? Es decir, las que hacen respuesta y los clones con mayor expresividad de HER2 han desaparecido y la paciente es un HER1 o HER2 y estamos haciendo estudios de fármacos para esas pacientes con los nuevos fármacos, nuevos anticuerpos conjugados para estas pacientes. Pero los resultados todavía tardarán mucho tiempo en tenerse. Por tanto, hoy en la práctica clínica tendremos que adoptar el tratamiento o si alguien se encuentra que no se encuentra cómoda, un HER2 negativo, dándole el tratamiento, pero todos los estudios que hoy tenemos, estudios no, análisis de las pacientes que se negativizan, parece que el beneficio se continúa dando tratándolas con un anti-HER2. En este caso sería TDM1, que sería lo que hoy ha demostrado mayor beneficio, y si no, pues trastuzumab. Pero sí que hay que tratarlas, aunque se hagan negativas. Hoy por hoy. Muy bien. Veremos en un futuro cómo es el tema. Muchas gracias. La respuesta muy interesante y práctica, creo. La última pregunta es del doctor Wally nuevamente, quien aborda una pregunta que tiene como base la combinación de los inhibidores de CDK4/6 con anti-HER. ¿En qué casos los emplearía? Sí. Nosotros lo emplearíamos, ojalá lo tuviéramos aprobado para las pacientes en adyuvancia, pero no lo tenemos aprobado. Pero en metastásica sí que tenemos experiencia de tratar el doble bloqueo, por ejemplo, de los estudios como el Cleopatra, doble bloqueo con taxanos, y si es receptor positivo, le damos de mantenimiento un anti-CDK4/6 más el doble bloqueo, porque creemos que, y un inhibidor de aromatasa, claro está, porque sí que hay datos en enfermedad avanzada que cuando lo utilizamos en el mantenimiento vale la pena utilizar, si tenemos posibilidad, anti-inhibidores de CD4, CD6. Y creo que es importante. Y estamos haciendo 2 ensayos que se llaman Patricia en Solti con inhibidores de CDK4/6 en pacientes HER2 positivas y con bloqueo de anti-HER2. Y hemos pasado la fase 1 y ahora estamos en la fase 2. Y creemos que pronto tendríamos resultados, porque a lo mejor en las pacientes con receptor positivo, HER2 positivo, que responden menos al tratamiento del bloqueo y quimioterapia, les pasa como a las luminales, pues posiblemente un tratamiento combinado de anti-CD4/6 y anti-HER2 pueda ser más efectivo. Muy interesante, Anita. Anita, esa fue la última pregunta. Sin embargo, quisiera, abusando de la amistad, No. ver si es que es posible que a través del email conteste las preguntas que los otros colegas seguramente van a ir elaborando una vez que digieran los estudios de estos que nos presentan. Quiero expresarte mi gratitud y desearte, como has hablado, que algún momento en el futuro que el COVID desaparezca, que creo que no lo va a hacer,
pero que nos dé la oportunidad de hacer las reuniones presenciales. Presenciales. Eres muy gentil con nosotros, Anita. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Fernando, y por tus palabras tan amables. Muchísimas gracias. Fernando, mándame con mi email, tu teléfono, que quiero luego poderte comentar, ¿vale? Ok, ya, gracias. Ya te mando. Okay. Muchas gracias, ¿eh? Okay. Y muchas gracias luego, a todos por luego. estar ahí escuchando y sobre todo compartiendo conocimiento, que es lo que hacemos, ¿eh? Que es lo importante. Un abrazo muy fuerte para todos, aunque sea virtual. Así es. Chao. Gracias, Anita. Que tengas una buena noche, un buen sueño. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes por haber estado esta noche con nosotros. Les queremos recordar que el día jueves 22 a las 20 horas tendremos el módulo 7. La mesa redonda, parte 1, cáncer de mama metastásico multidisciplinario. Es una mesa redonda, les invitamos a conectarse. Muchísimas gracias. Descansen, una buena noche. Jueves 20 horas.